En clave, en clave. En clave, en clave. Seguimos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, desde el aula de debate y Onda Mezquita, hablando en clave de España. Teníamos una última reflexión en torno a la aconfesionalidad del Estado español y Jorge nos desplegaba una serie de reflexiones en torno a Cáritas, ¿no? Es decir, que recupera si quieres esa última para continuar. Bueno, no voy a volver a repetir el peñazo que he dado, ¿no? Simplemente que que la Iglesia aporta a Cáritas solamente el 2% de su presupuesto, ¿no? Que el resto son o donaciones particulares o las ayudas que le dan las administraciones públicas. Había unos datos, fue muy polémico en su momento cuando Adolfo Suárez, falleció el expresidente del gobierno, hubo un funeral religioso, evidentemente, privado, suyo, en la Catedral de Ávila, y luego se produjo un funeral de Estado en la Catedral de la Almudena, donde además, durante el momento de la consagración, sonó el himno de España. Fue en su momento muy criticado. ¿Entendéis que deben seguir existiendo los funerales católicos de Estado? Entendiendo que, aunque el enterrado sea católico. Particularmente, viendo el país en el que vivimos, no me sorprende. Ahora, que esté a favor de eso, rotundamente no. Pero es que tenemos una herencia católica desde hace 500 años, desde la Inquisición hasta pasando por el franquismo y el posfranquismo, que es que la Iglesia Católica ordena y muchas veces hasta manda en muchos aspectos, por lo tanto... Pero obedece en gran parte a que el 70 al 80% de los españoles se declara católico. Sí, según la encuesta, el 75% de los españoles se declara católico, pero ¿eso justifica que tengamos que tener un Estado católico, con ministros del Opus Dei y con actos vinculados a Iglesia-Estado? ¿Eso lo justifica? Reformulo la pregunta. ¿Estáis de acuerdo con los funerales de Estado, cuando fallecen 15 militares o de pronto se asesina a X personas y se hace un funeral de Estado? Sí, yo estoy a favor de que haya funerales de Estado, pero no funerales religiosos de Estado. Por ejemplo, recuerdo el caso del descarrilamiento que hubo en Galicia, que había varios pasajeros que eran musulmanes y se les hizo un funeral de Estado católico. Y a mí me chocó mucho, ¿no? Las familias apenas tuvieron unos segundos en televisión para decir no me representan, no quiero ir a este sitio. Pero aún así, el único funeral oficial que hubo fue católico. Si estas personas hubieran tenido, además, un funeral de Estado musulmán, desconozco las costumbres, los ritos funerarios musulmanes, me hubiera parecido bien. Después de todo, dentro de las creencias de cada uno. Eso. Sí, yo opino lo mismo, porque si estamos defendiendo la confesionalidad del Estado, no tiene ningún sentido que haya funerales católicos, aun siendo la persona fallecida no católica. Bueno, y comentar simplemente un inciso sobre la labor social de la Iglesia, que si la Iglesia no es la institución que hace propaganda de la labor social, que lo hacen los partidos políticos, porque yo no veo que en la República, que a lo mejor tú piensas, Jorge, se defiende la religión y ella también esa labor social incluida en ello, que también es muy importante para los desamparados, porque no olvidemos que en España actualmente por las crisis económicas está pasando muchísima gente hambre y gracias a la Iglesia están recibiendo comida y ayuda humanitaria. El problema de esto, por alusión, ¿no? El problema de esto es que esa labor no es tan grande como ellos vienen a decir, por eso te decía lo del 2%. Y el problema es que esa labor social la hacen las administraciones públicas también, ¿no? Entonces no entiendo por qué la tenemos que dejar en manos de terceras personas o de actores religiosos, ¿no? Que, pues, bueno, que serán muy buenas personas, pero que no entiendo por qué esa función la tiene que desarrollar el Estado, ¿no? Que me parece que es el que es pertinente para desarrollarla. Tu reflexión es no entendemos por qué no la tiene que desarrollar, pero en la práctica la desarrollan. Pero hay otra cosa más grave, que es que la Iglesia, con esos supuestamente beneficios, ayuda a que haya paro, porque cuando la Iglesia no paga 300 millones de Libia al año, está ayudando a que no haya paro. Cuando la Iglesia tiene bajo su titularidad la Mezquita de Córdoba, cuyos beneficios no son luego reinvertidos en la sociedad cordobesa, está generando paro. Cuando la Iglesia Católica tiene los privilegios tan grandísimos, históricos que tiene, está generando en parte la situación de crisis actual que vivimos. Por eso la Iglesia también tiene responsabilidad. Por uno de los temas también más curiosos,
por lo descabellado que aparentemente podía ocurrir. Begoña Gutiérrez, en una declaración al Mundo, la candidata de Podemos a la alcaldía de Sevilla, planteaba que si gobernamos se plantearía y se plantea quitar la Semana Santa si los ciudadanos deciden, es decir, como la posibilidad de crear un referéndum para mantener o suspender la Semana Santa de Sevilla. ¿Un referéndum lógico tal o unas desafortunadas declaraciones? Evidentemente teniendo en cuenta que la Semana Santa de Sevilla no es la de Calatayud, en el sentido de arraigo, con todo mi respeto a los ciudadanos de Calatayud me refiero. ¿Qué pensáis en torno a unas declaraciones que en su momento han sido tan polémicas? Esa mujer no va a salir de Sevilla ni de coña. De todas formas, creo que se exageraron un poco las declaraciones. Tengo entendido que lo que se sacaría a voto sería la subvención de la Semana Santa. No que se prohíba la Semana Santa o que deje de realizarse, sino que cada hermandad se pague su paso. Sí, simplemente comentar que no hay que politizar la religión, que es un acto cultural en España, no solamente es religioso, lo que es la tradición, en este caso en Sevilla, que es la mayor y mundialmente conocida, y que no hay que politizarlo porque es un evento también cultural. Muy al hilo de esto también algunos partidos políticos, como recuerdo, bueno, evidentemente Izquierda Unida, pero evidentemente el caso de Izquierda Unida no es el más paradigmático en este caso, o UPyD, hablaban de que aunque se les invite a determinados cargos políticos, un político nunca debería asistir a un acto religioso. ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Primero, volviendo al tema anterior, yo no veo qué problema hay de preguntar a la gente, la verdad. No siempre parece que en este país nos da miedo preguntar. Que parece, o sea, ¿estás de acuerdo con que se puede hacer un referéndum? Totalmente, es decir, que la gente, que hay un político que va a salir a la calle a preguntar a la gente, ¿en qué mundo vivimos, por Dios? ¿Esto qué es? ¿Democracia? Es que me da un... Sí, exacto, es que se montó un problema por solamente decir que vamos a preguntar. ¿Dónde está el problema de hacer una pregunta? El problema es no querer escuchar la respuesta muchas veces. Pero por eso digo que a lo mejor pretendemos una confesionalidad cuando la calle no es aconfesional, pregunto. Claro, y después, por ejemplo, lo que me estabas preguntando de los políticos, es que no entiendo exactamente un político que representa a todo tipo de ciudadanos, representa a gente que a lo mejor es cristiana, gente que es atea, gente que es musulmana o judía. No sé por qué tiene que tomar partido en algo tan importante y algo que puede ofender tanto como a la religión. Es que no lo entiendo. De todas maneras, estoy de acuerdo en que hay una mayoría de la población española que es católica, pero yo también creo que hay una mayoría de la población española, y de hecho creo que hay inmensa mayoría que está de acuerdo con la separación de Iglesia del Estado, la separación radical de Iglesia del Estado. Muchos católicos lo defienden. Entonces, es verdad que habrá una mayoría católica, pero también hay una mayoría que defienden esa separación y que es lógica. Y luego yo también estoy de acuerdo que se pregunte, hombre, pero yo entiendo también que la Semana Santa, en el caso de Sevilla y de Andalucía en general, es un elemento cultural, ¿no? Un elemento de folclore, que no siempre está bien, todo lo bien desarrollado que tendría que estar. Es decir, por ejemplo, yo no soy un gran fan de la Semana Santa cordobesa, reconozco que es cultural, y a mí me molesta, por ejemplo, pues bueno, cómo se ensucian las calles, que se deje con cera, que luego vas con la bicicleta y te escurres, que no te dejan pasar. Pero bueno, yo creo que eso, como haciendo una Semana Santa lógica y que nos podamos entender y planificar y tal, bueno, creo que son cuestiones muy solventables, ¿no? Que en ningún momento impide que se pueda desarrollar la Semana Santa. Para acabar la primera reflexión con la que empezaba Jorge, saltaba hace no mucho que Dinamarca iba a ser el primer estado que conseguía que la Iglesia danesa iba a ser la primera financiada de manera autónoma. ¿Es un camino al que debemos andar o por todo lo que hablamos el Estado tiene que participar o debe participar moralmente por la labor que hace la Iglesia, o podemos aspirar a una Iglesia financiada absolutamente de manera autónoma? ¿Qué pensáis? Yo creo que Dinamarca son muy prácticos y hacen bien y marcan el camino. Otra cosa es que eso sea factible en España, que por lo menos por el momento yo lo veo complicado, al menos políticamente, porque hay muchas fuerzas que irían en contra de eso. Pero debería ser el horizonte al que miremos. ¿Alguna idea? Hombre, en teoría, si el 75% de los españoles se declara católico, no debería tener problema para mantener todas las posesiones que tiene, no debería tener problema para que la gente soltara el dinero y se autofinanciara. Por lo tanto, no sería ningún problema que el Estado dijera, no, como tenés tantos seguidores, pues no te voy a dar ninguna ayuda. Además, no veo ningún problema que una empresa, sea a lo que se dedique, a eventos deportivos o se dedique a impartir docencia religiosa, por así llamarlo, se financie. Es que no veo dónde está el problema.
Antes justo de que acabéis, teníamos una pregunta en el público asistente. Vamos a nombre y pregunta. Sí, mi nombre es Guillermo y quería hacer una pregunta, no sé cómo te llamas. Ah, sí. ¿A mí? Sí. Javi. ¿Cuál sería tu criterio para dar una subvención? Mi criterio para dar una subvención. Pues primero necesidad, segundo oportunidad, o quizá al revés. Y no lo sé, eso principalmente eso, que una subvención tiene que ser algo necesario y algo factible. Y fundamental, es que es un poco genérica. Una pregunta, por si quieres Claro, repreguntar. sí. Vale, vale. ¿Pero te refieres a subvenciones a instituciones, a personas, en general, pues colectivos o individuos necesitados y que las demandas sean razonables? Contestada la pregunta, terminamos este turno. Sí, yo estoy, en mi opinión personal, de acuerdo con lo que dice José, ¿no? Que si tienes 75% de feligreses en España, pues que te financien los feligreses, ¿sabes?, con su dinero. Pero bueno, si no fuera así, yo por lo menos lo que sí no me bajaría del carro de que sea, o se financian a todas con la misma proporción o no se financia ninguna, ¿no? Que se meta dentro de una lógica general, ¿sabes? O financiamos aquí a todos o no financiamos a nadie. Pero que no sea ahora la Iglesia ese elemento especial que tiene unas normas especiales y no. Está claro que la población es mayoritariamente católica, o sea, esa realidad se tiene que plasmar en alguna parte. Ya, pues como son mayoría y tienen la mayoría del dinero, que lo financien ellos. ¿Entendido? Carmen, una última Sí, reflexión. bueno, yo es que soy religiosa, pero también abogo por la división entre la Iglesia y el Estado, entonces pues también opino así. Pues con estas últimas reflexiones quizá hemos tratado demasiados temas muy importantes y hemos intentado llevarles a ustedes una serie de ideas sobre que podían estar en torno a España, en torno al modelo territorial, a la jefatura del Estado y a la confesionalidad del Estado. José Ruz, muchas gracias por estar aquí. Jorge, muchas gracias. Gracias. Javi, muchas gracias por estar aquí. Un placer. Y Carmen, muchas gracias también por poner la nota femenina a esta mesa. A todos ustedes, muchas gracias igualmente por estar aquí. No podemos, evidentemente, irnos sin agradecer que la Casa, la Facultad de Filosofía y Letras de la propia Universidad de Córdoba, todo el equipo de Canal y el equipo rectoral nos apoyan en este programa, en clave D, que le llevamos a ustedes desde la aula de debate de la UCO y Onda Mezquita. Nos vemos en el siguiente programa y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias. En clave de, en clave de. En clave, en clave de. En clave de.